Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto de, qué gusto de verlos. Abran sus Biblias, por favor, en Primera de Juan, capítulo 2. Estaremos estudiando la primera parte del versículo 1 del capítulo 2. Este es el quinto sermón de la serie Las evidencias inconfundibles del verdadero creyente. Este es nuestro estudio versículo por versículo de Primera de Juan y nuestro sermón del día de hoy lo he titulado El Dios que obra a favor de los suyos. El Dios que obra a favor de los suyos. Primera parte. La próxima semana estaremos estudiando los versículos del 1b, es decir, la segunda mitad del primer versículo y el versículo 2. Esta será la segunda parte del sermón del día de hoy. Y como resumen de lo que hemos aprendido hasta aquí, en los últimos 4 sermones hemos visto que Juan está enfrentando a los falsos maestros, muy probablemente los gnósticos, o por lo menos el inicio de este movimiento herético, quienes habían contaminado con su falsa doctrina las iglesias de Asia Menor, las cuales estaban bajo el cargo del apóstol, negando la humanidad de Cristo y su deidad, negando ser poseedores de pecado, ya que el cuerpo físico para ellos no significaba nada, así que se daban a la lujuria, a la inmoralidad. Y con la autoridad apostólica, Juan les confronta a ellos y a su doctrina. Y lo hace por medio del mensaje apostólico, el cual predicaron tanto él como los apóstoles. Pero a pesar de que la herejía fue combatida con la palabra de Dios, el daño teológico ya había sido hecho. Estos a su paso dejaron en las iglesias dudas con respecto a la verdad del caminar cristiano y con respecto a la salvación. Así que Juan exhorta a las iglesias a examinar sus vidas, a verificar si su profesión de fe se alinea con su condición espiritual. Les pide evidencias de salvación. Las evidencias deberían de haber sido fidelidad a la palabra de Dios, vidas apartadas del pecado, vidas conscientes de su propio pecado, vidas en un constante arrepentimiento de su pecado. Este examen, al cual Juan somete a su audiencia, ciertamente trajo certeza de salvación para los verdaderos creyentes. Y esperamos que haya traído temor para los falsos creyentes. Pero también ciertamente trajo ansiedad. Trajo preguntas para los verdaderos creyentes. Especialmente a la triste realidad de que el creyente, aunque no vive una vida de pecado, ciertamente peca. Existe la posibilidad de que él o ella peque. Así que Juan, como buen padre, alentando a sus hijos, les escribe los versículos 1 y 2 del capítulo 2, donde les comunica la idea de que Dios obra a favor de ellos. Y es aquí donde comienza este sermón. Abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 2. Voy a leer los versículos 1 al 2, aunque ya dije que mi exposición es solo la primera parte del versículo 1. Dice así: Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mi proposición es la siguiente, hermanos. Dios, como Padre amoroso, ha proveído a sus hijos su palabra como instrumento para santificación, con el fin de que éstos eviten vivir en patrones de pecado y en la eventualidad de pecar, tengan la certeza de su estado de salvación, pues cuentan con el abogado eficaz, nuestro Señor Jesucristo, quien los defiende. Pues es tanto defensor como el sacrificio por los pecados de estos, por medio del cual ha eliminado la pena de pecado de todos los creyentes. Oremos. Cuán grande y majestuoso eres, oh Dios.
Tus misericordias son nuevas cada mañana para con tus hijos. Y estamos conscientes de lo que merecemos. Es tu ira santa, pues hemos quebrado tu ley. Y al mismo tiempo estamos conscientes de que es por los méritos de Cristo a favor de los tuyos que podemos presentarnos hoy ante ti, que podemos llamarte Padre, pues en verdad somos tus hijos. Tú nos hiciste nacer de nuevo. Tú nos adoptaste en tu familia. Somos realmente tuyos y todo esto es tu obra. Así que sabiendo quién eres tú y quiénes somos nosotros, te pedimos que nos ayudes para comprender tu palabra. Te pedimos que abras nuestros ojos para ver tu gloria. Te pedimos que nos restaures con ella, nos instruyas, exhortes, corrijas y ayúdanos a someternos a tu voluntad, para que tu nombre sea conocido sobre la tierra como el único Dios verdadero, que vive y tiene poder para transformar a los suyos. Que seamos la evidencia al mundo de tu poder. Lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Mi bosquejo, tengo 2 puntos. El primer punto, el primer encabezado es el medio de santificación. El medio de santificación. Y el segundo es la santificación, la obra que vindica la reputación de Dios. Lo repito, encabezado número 1, el medio de santificación. Esa será mi exposición del versículo 1, la mitad. Y el encabezado número 2 es la santificación, la obra que vindica la reputación de Dios. Vamos a estar en Ezequiel 36. Así que, por favor, vaya buscando ese libro en su Biblia porque vamos a llegar ahí. Ese es el punto número 2. Entonces, los medios de santificación. Ahí en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Le he puesto a este subencabezado la palabra como instrumento para evitar el pecado. La palabra como instrumento para evitar el pecado. Este es el subencabezado del encabezado número 1. Después de la exhortación que hace Juan a su audiencia a examinar su profesión de fe, que fue lo que estudiamos la semana pasada, como ya lo mencioné en mi introducción, esto trajo seguramente claridad, pero también preguntas cargadas de incertidumbre, especialmente a la luz de que el creyente verdadero, a pesar de que ha sido regenerado en su interior, todavía peca. No vive en pecado, pero peca. Preguntas tal vez como las que tú mismo te estás haciendo, después de haber escuchado el sermón de la semana pasada. Preguntas como, ¿soy verdaderamente salvo? ¿Cómo puedo saber si lo soy? ¿Cómo puedo tener certeza de mi salvación? Déjenme decirles, hermanos, que los versículos 1 y 2 calmarán los corazones inquietos de los creyentes verdaderos. Porque estos versículos es para los creyentes, no para los falsos creyentes, para los verdaderos creyentes. Al inicio del capítulo 2, véalo ahí conmigo, podemos ver que el apóstol Juan está usando la frase hijitos míos. 2 cosas podemos decir de esto. La palabra hijitos, en griego teknion, significa niñito. Esta es una expresión de intenso cariño y afecto entrañable. Esta expresión se usa para con una persona sin importar la edad, con la que se tiene una relación especial e íntima, una relación de asociación. Esta frase es usada por Juan 8 veces más, una en su Evangelio y las otras 7 aquí en Primera de Juan, dando un gran énfasis así a lo que él quiere comunicar. Él quiere comunicar a su audiencia que él tiene un interés genuino en ellos, como lo tendría un padre por sus hijos. Quiere comunicar amor, y eso es importante para la exposición de Juan, pues es por amor que él va a comunicar lo que va a comunicar. Es el amor lo que precisamente le motiva a escribir de la manera que está escribiendo. Este examen que él ha presentado aquí a su audiencia, su motivador es el amor. Ama.
Es exactamente lo que usted haría por su hijo. Es exactamente lo que usted hace por su hijo. Porque lo ama, es que lo disciplina. Y eso es claro y es evidente. Hay un amor. Un paréntesis. Un pastor que te ama te va a instruir con la palabra de Dios. Un pastor que no te ama va a endulzar tu oído con sus propias palabras. Pero el pastor que te ama, el maestro que te ama, te va a instruir con su palabra, con la palabra de Dios. No con la de él, con la palabra de Dios. Bueno, veamos en Juan 13:33, en el Evangelio. No tiene que ir para allá, pero quiero mostrarle cómo él usa esta palabra. Esto es Jesucristo hablando en Juan 13:33. Dice, hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este es Jesús hablando y ocurre en el contexto del anuncio de su crucifixión. Y les manda a sus discípulos a que se amen como evidencia ante el mundo de que son discípulos de él. Este es Jesús también mostrando ese amor y cuidado por ellos. Jesús usa el lenguaje de un padre para expresar confianza ante los momentos difíciles que están por vivir los apóstoles. Se comunica la figura paterna como para comunicar cuidado y amor en momentos difíciles. Es exactamente lo que Juan está haciendo. Juan utiliza esta misma palabra ahí en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 28, para comunicar y exhortar a los creyentes a perseverar. Hijitos míos, es utilizada aquí en el 2:28, puede verlo, está cerca, y lo utiliza para exhortar a los creyentes a perseverar. En el 3:7 lo utiliza para advertir a los creyentes a tener cuidado del engaño de los falsos maestros. En el capítulo 3, versículo 18, utiliza esta misma palabra, exhortando a los creyentes a amar de manera tangible. En el capítulo 4, versículo 4, lo utiliza para comunicarle a los creyentes que son vencedores. Y esto es por la obra de Cristo. Capítulo 5, versículo 21, lo utiliza y está mandando a los creyentes a permanecer vigilantes ante la idolatría. En todas las instancias, Juan usa esta palabra refiriéndose a los creyentes. Y esto quiero que lo vean. Juan está hablando de verdaderos creyentes, de los que responden de manera positiva a los versículos 5 al 10, los que estudiamos la semana pasada. Son ellos a los que Juan tiene en mente. También podemos ver ese amor paternal que él está demostrando para con ellos, para esos almas que Dios puso bajo su cargo. Este es el motivador de Juan, el amor por aquellos que Dios puso bajo su cargo. Ahora, él dice aquí, véalo ahí conmigo, en el versículo 1, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Juan está a punto de comunicar el motivo de su instrucción es el amor. Y está comunicando instrucciones para los creyentes como medio de santificación. Estas instrucciones obran para la santificación progresiva de los creyentes. Dice, les escribo estas cosas para que no pequen. Aquí hay un cambio considerable. En la frase les escribo, Juan, como lo he dicho en anteriores sermones de esta serie, tiene este anhelo de comunicar. Esta frase es usada 16 veces en esta carta. 16 veces. Eso debería de comunicarle a usted énfasis. Dice, les escribo, les escribo, les escribo, les escribo. El anhelo de Juan es comunicar la verdad de Dios. Ahora, aquí este cambio es muy importante porque es la primera vez que Juan lo usa en primera persona singular. En el capítulo 1, versículo 4, dice, les escribimos. Y eso es importante
porque esto lo hace para establecer su autoridad apostólica. Cuando lo escribe en primera persona plural, refiriéndose a los apóstoles, lo hace para establecer su autoridad apostólica. Pero aquí, de aquí en adelante, él se va a referir en primera persona singular. Les escribo. Y esto apunta a que estas instrucciones son de su autoría. Esto es lo que él tiene como consideración para con ellos. Esto es algo personal, ese es el punto. Esto es algo personal. Juan está comunicando estas verdades a los suyos porque les ama. La siguiente frase dice, estas cosas para que no pequen. El antecedente de estas cosas son los versículos anteriores, es decir, el capítulo 1. Y son esas instrucciones las que tienen la intención y el propósito de que los creyentes eviten el pecado en sus vidas. Tengo que argumentar que lo que Juan está escribiendo es inspirado por Dios, entonces podemos concluir que lo que el apóstol quiere comunicar es la palabra de Dios. Note esto. Cada vez que Juan les escribe, lo hace con un propósito. No está escribiendo en un vacío. Hay un propósito. Vea ese propósito. Por ejemplo, no tiene que ir para allá, pero escuche. En el capítulo 1, versículo 4, les escribe o les comunica con el propósito para que sepan ellos que los apóstoles tienen un gozo completo. En el capítulo 2, versículo 8, para comunicar un mandamiento nuevo. En el 2:12, para comunicar que los pecados de los creyentes han sido perdonados en Cristo. En el 2:13, para comunicar que los creyentes conocen a Dios y han vencido al maligno. En el 2:14, para comunicar que los creyentes conocen a Dios desde el principio y son fuertes y la palabra permanece en ellos. En el 2:21 les escribe porque son conocedores de la verdad y así podrán identificar que lo que él escribe es verdad. En el 2:26, para hacerles saber que hay falsos maestros activamente tratando de engañarlos. Y en el 5:13 les escribe para que tengan certeza de la salvación. Hermanos, esto nos indica que el apóstol Juan es muy intencional al escribirles. Quiere comunicar la palabra de Dios, quiere comunicar el propósito. Ellos deberían de poner atención, al igual que nosotros. Y aquí en el versículo 2:1, el propósito es comunicar que la palabra de Dios es el instrumento que Él usa para obrar en los cristianos verdaderos la santificación progresiva. Y así estos evitan los patrones de pecado en sus vidas. Así que voy a darles 4 maneras de cómo la palabra de Dios es el instrumento que obra tu santificación progresiva. Pero primero déjame explicarte qué es la santificación progresiva. Y de hecho, déjame explicarte qué es la santificación. La santificación. La santificación da inicio en el momento de la salvación del creyente y culmina en el momento de su muerte. Y esta consta de 3 fases. A esta se le puede llamar también el proceso bíblico del cambio. El proceso bíblico del cambio. La primera fase. Esto es importante, hermanos. Porque si entiendes esto, evitarás mucha frustración en tu vida como creyente. La primera fase se conoce como santificación posicional. En esta santificación posicional, el creyente, en el momento de su salvación, es pasado de las tinieblas a la luz. Es cambiado de posición. Es puesto en el cuerpo de Cristo. Hebreos 10:10 dice, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Este es un hecho pasado en el momento de la santificación. Ahora, esto es importante. Esto tiene un efecto en el creyente, y este es el efecto. Esta salvación posicional libra de la pena del pecado al creyente.
libra de la pena del pecado al creyente. Esa es la primera fase. La segunda fase es la santificación progresiva. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Esto se lleva a cabo en el tiempo presente. Aquí el creyente se ocupa de manera diaria en obedecer a Dios y su palabra. Esto tiene un efecto en el creyente también. Y el efecto es que el creyente es liberado del poder del pecado. Si la santificación posicional le libró de la pena del pecado, la santificación progresiva le libra del poder del pecado. Del poder del pecado. Esta es una vida de confesión y arrepentimiento de sus pecados y lo va conformando a la imagen de Cristo. Para el creyente verdadero, este proceso es una realidad. Lo repito, para el verdadero creyente, esto es una realidad. Esta es la manera que el creyente responde a los versículos 5 y 10 que estudiamos la semana pasada. Y la tercera fase es la santificación perfecta. Esta es la obra instantánea que Dios realiza para completar la santificación a la hora de la muerte del creyente. Esto toma lugar en la glorificación. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Primera de Corintios 15:24 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hay una transformación. Esta también tiene un efecto en el creyente, y es que le hace libre de la presencia del pecado. Entonces, para resumir, la santificación posicional libra al creyente de la pena del pecado, ya no es culpable. En la santificación progresiva, el creyente es librado del poder del pecado. Gradualmente, el creyente peca menos, no va a ser impecable. Y la tercera, la santificación perfecta, el creyente es liberado completamente de la presencia del pecado. Hermanos, eso es importante entenderlo. Porque si no entiendes esto, vas a vivir frustrado en tu vida como creyente. Y vas a vivir dudando, ¿será que soy salvo? ¿Será que no soy salvo? ¿Será que soy salvo o no soy? No, el creyente, dije al principio que pudieras llamarle a el proceso del cambio, porque el creyente crece no así. No es que el Señor te salva e inmediatamente comienzas a crecer en una línea recta hacia arriba. No, tristemente no es así. Es más, si mi dedo fuera la gráfica, sería así. Pero siempre apuntando hacia arriba. ¿Ok? Entonces, ¿cómo crece un creyente? Así. Ese es el proceso del cambio. Esa es la santificación progresiva. Y de eso está hablando Juan. Juan dice, esto les escribo para que no pequen. Es decir, la instrucción bíblica para evitar el pecado. Entonces, nosotros vamos a estar hablando en este mensaje acerca de la fase número 2, la santificación progresiva. ¿Ok? Entonces, aquí están las 4 maneras que te van a ayudar en tu santificación progresiva. Y voy a utilizar 2 de Timoteo 3:16. Puedes ir conmigo para allá. 2 de Timoteo 3:16. Es un pasaje muy conocido. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Aquí hay 4 sustantivos. Enseñar, reprender, corregir e instruir. Estos 4 nos describen lo que la escritura logra en el creyente. Veamos la primera. Número 1, la escritura como tu maestro. Número 1, la escritura como tu maestro. Enseñar. Esta palabra tiene su raíz en griego didasco, que significa enseñar como lo haría un maestro. De hecho, puedes escuchar casi en su pronunciación la palabra en español didáctica, la cual es parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza.
La palabra de Dios te enseña a vivir piadosamente. Como buen maestro te provee de la instrucción necesaria para vivir como Dios lo demanda de ti. Salmo 19, 7 al 11 nos dice qué es lo que la palabra es y qué es lo que logra. Versículo 7 dice de Salmo 19. La ley del Señor es perfecta, restaura el alma. La palabra restaura en hebreo, shub, tiene la idea de volver, de regresar. Entonces restaurar significa regresar a un estado, al estado anterior. La palabra de Dios hace eso. La palabra es perfecta, que restaura el alma, el interior del creyente. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, escucha esto, además, tu siervo, ahí puedes cambiarlo por el creyente, es amonestado, es decir, es enseñado, es advertido, es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Entonces, ese es el número 1. La Escritura como tu maestro. Número 2, la Escritura como instrumento de convicción. La Escritura como instrumento de convicción. Reprender o redarguir. Esta, es decir, la palabra, reprende el pecado en el creyente a tal punto que le convence de su pecado. Le enseña en qué áreas está pecando. Esto es llevado a cabo en la predicación domingo a domingo. Es por esta razón que nosotros les pedimos a ustedes que se expongan de manera constante a la predicación de la palabra de Dios y que tomen ventaja de todas ellas, porque entre más estén ustedes expuestos a la palabra de Dios, más rápido serán redargullidos de su propio pecado. Porque eso es lo que tiene el efecto, ese es el efecto de la palabra, redarguye, convence de pecado. Ciertamente, en la santificación, no todos los creyentes están en el mismo nivel. Hay unos más maduros que otros, eso es una realidad. Pero ciertamente todos y cada uno de ellos progresando en su santificación. Esta es la idea. Si tú te expones una sola vez, 1 hora a la semana a la palabra de Dios, ciertamente serás un cristiano débil. Un cristiano raquítico. Pero si por el contrario te expones constantemente a la predicación de la palabra, el domingo hay 3 servicios literalmente para ustedes en español. Si se exponen a esos 3, ciertamente ustedes crecerán más rápido, porque la palabra tiene ese trabajo, convence de pecado. En otras palabras, serás convencido de tu pecado más rápido de que tu hermano que solo se expone una vez a la palabra de Dios. Número 3. La Escritura como corrector. La Escritura como corrector para corregir. ¿Has escuchado el dicho, árbol que nace torcido, nunca su rama endereza? Aludiendo al comportamiento del ser humano, el cual es imposible de ser cambiado. Bueno, este dicho no encuentra cabida en el creyente. Este dicho no encuentra cabida en el creyente. La palabra que usa Pablo aquí en 2 Timoteo 3:16, corrección, tiene la idea literalmente tiene la idea de enderezar, de hacer algo recto, algo que estaba torcido. La palabra tiene el poder de enderezar tu torcido corazón. Ese es el poder de la palabra, hermanos. Endereza, corrige tus pensamientos, corrige tu corazón, endereza tu corazón. Ciertamente la palabra de Dios no busca cambiar solo el comportamiento. Eso es moralismo.
No, la palabra de Dios va a cambiar tu corazón torcido y ese cambio se va a ver efectuado, se va a ver realizado en tu manera de comportarte. La palabra de Dios no busca cambiar un comportamiento. La palabra de Dios busca cambiar el corazón. ¿Esto es moralismo? Esto es cristianismo. El cristianismo, Dios cambia el corazón, que se ve reflejado en tu manera de vivir. Número 4, la Escritura como instructor de justicia. Es decir, nos enseña a obrar de acuerdo con la voluntad de Dios expresada en ella. Esto elimina la incertidumbre. El creyente que es expuesto a la palabra de Dios no puede decir tal cosa como, no sé qué es lo que Dios espera de mí. El apóstol Pedro expresa de manera muy clara el propósito de esta instrucción en 1 Pedro 2:1. No tiene que ir para allá, pero escuche. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para, con el propósito de, que por ella crezcan para salvación. Obviamente, Pedro no está hablando aquí de obedecer para ser salvos. Está hablando acerca de la santificación. Hermanos, es así, solo así que podemos ser librados del poder del pecado de este lado de la eternidad. Y puede parecer abrumador. Y cabe la posibilidad de que pienses que esta es únicamente la mera voluntad del hombre para ser mejores personas y llegar a ser moralmente buenos. Puedes incluso pensar que lo que te estoy diciendo, lo que estoy diciendo ahorita, lo que estoy comunicando, es que dejes de ser una mala persona y seas una buena persona. O incluso puedes estar pensando que debes de obedecer todos estos mandamientos para ser salvo o para mantenerte salvo. Pero nada puede estar más lejos de la verdad. Vaya conmigo a Ezequiel 36. La palabra de Dios no es un mensaje moral. No son reglas moralistas para cambiar al ser humano. No. La iglesia de Jesucristo no enseña una lista de reglas a seguir a los cristianos. Ciertamente, como ya lo he mencionado, esto será el resultado, pero no es el objetivo. Dios tiene un propósito glorioso en todo esto. Es por esta razón que Dios es el autor de la santificación progresiva en aquellos que ya son poseedores de la verdad, de la salvación, que ya están en el estado de salvación, los cuales no tienen la obediencia a su palabra como un requisito para encontrar el favor de Dios y así ser salvos. No. Este no es el propósito de la santificación progresiva. Más bien, Él tiene algo diferente en mente: su gloria, la vindicación de su nombre, dar a conocer su nombre. Los creyentes, por medio de la santificación progresiva, son una declaración de su fidelidad a sus promesas y de que Él cumple lo que promete. Esto es mucho más grande y glorioso que una lista de prohibiciones. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado: nuestra santificación, la obra certera de Dios. Te voy a dar un poquito de contexto ahí en Ezequiel. Ezequiel fue un sacerdote que luego fue llamado a ser profeta. Este profetizó en el exilio babilónico en el año 593 al 571 a.C. El propósito del profeta Ezequiel fue llamar al arrepentimiento a los judíos en el exilio y a los que estaban en Judá. Pero su propósito no fue solo este, sino también el de anunciar la gran misericordia de Dios, dando esperanza para todo aquel que se arrepintiera. Dios promete guardar al remanente y hacer un nuevo pacto con ellos. Los temas principales de este libro son la restauración futura del remanente y la gloria de Dios reivindicada. Con esto en mente, leamos Ezequiel 36, versículo 16.
Vamos a leer de Ezequiel 36, del 16 al 21. Dice así: Entonces vino palabra del Señor. Entonces vino a mí la palabra del Señor: Hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y con sus obras. Como la impureza de una mujer en su menstruación fue su conducta delante de mí. Por tanto, derramé mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos. Los esparcí entre las naciones y fueron dispersos por las tierras. Conforme a sus caminos y sus obras los juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. Ponga atención a eso. Profanaron mi santo nombre. Porque de ellos se decía, es decir, de los israelitas: estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. Eso es lo que decían los gentiles. Pero yo, escucha esto. Este versículo es clave. Pero yo, este es Jehová hablando. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Hermanos, lo que podemos ver claramente en estos pasajes es que Jehová acusa a Israel de su impureza a causa de su vida pecaminosa, la cual es detestable para él, usando términos fuertes. Y por tal razón, Dios ha derramado su ira santa sobre ellos. Aquí vemos que la impureza de los israelitas, era su idolatría de corazón, la cual se manifestaba en una idolatría física. Así que son exiliados a Babilonia como castigo de Jehová. Y tú esperarías que después de esto ellos aprendieran la lección, pero tristemente no fue así, sino que los judíos profanaron el santo nombre de Jehová. Es decir, lo contaminaron. Profanar tiene la idea de contaminar, de ensuciar. Ensuciaron su reputación. Ese es el punto. Ensuciaron la reputación de Jehová, la cual ahora está siendo cuestionada, dudada por los gentiles. La credibilidad de Jehová, el único Dios verdadero, está en juego. El poder del Dios de los israelitas es cuestionable. Preguntas como: ¿podrá el Dios de estos salvarlos? ¿Tiene la capacidad para hacerlo? ¿Es el Dios de los israelitas fiel a sus promesas y la salvación y la restauración que ha prometido? ¿Está terminada la promesa de la simiente de Abraham? Esto es lo mismo que dijo Moisés cuando estaba defendiendo la reputación de Dios. Éxodo 32:11. No tiene que ir para allá, pero escuche. Estaba defendiendo la reputación de Jehová. Éxodo 32:11 al 13 dice: Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: Oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a sus descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Aquí están, la posibilidad cabe de que los egipcios acusen a Dios de malvado, de asesino. Los sacó para matarlos. Números 14, 15 al 16 tiene el mismo tema. Escucha, dice: pero si tú destruyes a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama, de tu reputación, dirán: porque el Señor no pudo. Lo están acusando de incapaz.
no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento. Por eso los mató. Lo están acusando de asesino a Jehová. Los mató en el desierto. Josué 7:9, la misma idea. Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? ¿Por tu reputación? Todos estos pasajes nos dicen una cosa. La reputación de Jehová está en juego. La reputación de Jehová es cuestionable. De no llevarse a cabo la salvación y la restauración de aquellos a quien Jehová escogió como pueblo, solo mostraría que Jehová es como cualquiera de los otros dioses de los gentiles, que son incapaces y malvados. O como lo dijo el filósofo Epicuro en el 341 al 271 a.C., al tratar de explicar el mal en el mundo, él dijo esto, y cito: o Dios quiere quitar el mal del mundo, pero no puede. O puede, pero no quiere. O no quiere y no puede. Este hombre impío está acusando a Dios de incapaz y perverso. Incapaz porque no puede quitar el mal y de perverso porque no quiere quitarlo. Así que la reputación de Jehová está en juego. Piensa en eso. Esto es importante para mi argumento. Pero, y este es un pero grandísimo. Es un gran pero. Versículo 21, ahí en Ezequiel 36. Ya lo mencioné y ya lo leí, pero véalo conmigo. Pero yo he tenido compasión, es decir, yo he tenido cuidado. La palabra compasión significa cuidado. Yo he tenido cuidado, yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Dios está comprometido con su reputación. Gloria a Dios que su reputación no está en nuestras manos, no depende de nosotros, sino de Él. Jehová está comprometido con Él mismo a cuidar de su reputación ante su creación. Toda boca será silenciada cuando cumpla lo que Él ha prometido hacer con su pueblo, porque Él es el Dios poderoso. Y te preguntas, ¿cómo sabes esto, Alex? Gracias por preguntar. Vaya conmigo al versículo 23, ahí en Ezequiel 36. Ahí en el versículo 23. Y ponga atención. Quiero que ponga atención al lenguaje. Quiero que sus ojos estén en la Biblia, en la palabra de Dios. Quiero que vea el lenguaje y medite en la manera que el autor se está expresando. Vea cómo la primera persona singular es quien va a hacer la obra. Este es Jehová. Y eso es importante, importante. Versículo 23 dice, vindicaré la santidad, kadosh en hebreo. Pero por su construcción gramatical no es una santidad normal, sino es una santidad intensa. Es una santidad intensa. Por eso es que la traducción lo pone como vindicaré la santidad. Muy bien traducida. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces, las naciones sabrán. Esta no es una sugerencia. Esta es una declaración. Las naciones sabrán. Las naciones conocerán que yo soy Jehová, declara el Señor Dios. Cuando demuestre mi santidad entre ustedes, a la vista de ellos, porque los tomaré de las naciones, los recogeré. Aquí viene la primera persona, ¿ok? La primera persona, singular, el yo. Porque los tomaré, eso en el versículo 24, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Hermanos, ¿quién está haciendo la acción? Jehová está haciendo la acción. Es Él el que está comprometido con su nombre, es Él quien va a limpiar su nombre y su reputación, así que Él va a hacer el trabajo. Y no es una sugerencia.
Esta es una declaración. Yo voy a hacer esto. Yo los tomaré. Yo los recogeré. Yo los llevaré a su propia tierra. Recuérdense, el contexto es el pueblo de Israel. ¿Ok? Luego habrá una aplicación para nosotros, pero el contexto es el pueblo de Israel. Versículo 25. Los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Los limpiaré. No es que Dios va a intentar limpiarlos, a ver si se dejan. No, 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 no. Escucha el lenguaje. Rociaré agua y quedarán limpios. Serán limpios. Eso es lo que está diciendo Jehová. Serán limpios. Es un hecho. Puedes tener la certeza de que Jehová lo va a hacer con los suyos. Esta es la santificación progresiva. Eso es lo que el Señor hace en los creyentes. En los creyentes verdaderos, Dios santifica a cada uno de ellos. Ten la certeza que ese es el estado de cada creyente. Si hubo alguien que profesa ser creyente y vive en patrones de pecado, es mentira, no es un creyente, porque Jehová se asegurará por la reputación de su nombre a que sus hijos queden limpios. La obra santificadora es de Dios. Es de Dios. Puedes estar seguro de eso. Versículo 26. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esto es algo que ya sucedió en los creyentes. Esa es la regeneración. Versículo 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Ya lo notaste? Él va a hacer que el creyente tenga una vida piadosa y obedezca su palabra. Es obra de Él. Es la obra de Dios. Pondré en ustedes mi espíritu. Eso es lo que sucede en el creyente hoy. El Espíritu Santo habita en nosotros. Es por eso que decimos que el creyente tiene nuevos deseos, nuevas inclinaciones. No le tienes que torcer el brazo a leer la Biblia. No le tienes que torcer el brazo para traerlo a la iglesia. Anhela, desea, porque es lo que Dios está haciendo en sus hijos. Él hará que anden en sus estatutos y que cumplan cuidadosamente sus ordenanzas. Versículo 28. Habitarán en la tierra que di a sus padres, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta es la promesa para el pueblo de Israel y es una promesa física en el retorno de Cristo. Esto se va a cumplir. Ellos heredarán la tierra. Los libraré de todas sus inmundicias. Versículo 29. Llamaré al trigo y lo multiplicaré y no traeré hambre sobre ustedes. Habrá una abundancia física, bendiciones físicas para el pueblo de Israel, nación, tierra. Es físico, no es metafórico, esto no es espiritual. Esto, en el contexto, es para el pueblo de Israel. Acontecerá. Versículo 30. Y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo, para que no reciban más el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces se acordarán de sus malos caminos y de sus obras que no eran buenas, y se aborrecerán a ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones. Esto es una realidad para el creyente hoy. Es en base a la obra de Dios que el creyente reconoce su condición de pecador y aborrece su pecado. La pregunta es si esto está sucediendo en ti? Esa es la pregunta. Porque ciertamente esto le sucede a los creyentes. Es una certeza. Te lo acabo de leer. La pregunta ¿está esto sucediendo en ti? ¿Aborreces tú tu pecado?
Hermanos, Jehová es poderoso. Todo esto será hecho por Él. 13 veces se usa el pronombre en primera persona yo. 13 veces. Esto es enfático. Puedes estar seguro que Jehová restaurará a su pueblo Israel en el contexto, tanto física como espiritualmente. El remanente será salvo y bendecido en esta tierra. Aquí viene la aplicación para nosotros. Primero déjame responderle a Epicuro, al filósofo griego este. Dios quiere y puede y quitará el mal del hombre. De hecho, ya lo está haciendo en la vida de los verdaderos creyentes. Así, hermanos, que de la misma manera que Dios cumplirá su palabra con respecto a su pueblo escogido Israel, de la misma manera lo hará con su iglesia. Pues su reputación está en juego y Él no dejará que su nombre sea manchado. La santificación de los creyentes ciertamente es una obra sinergista, es decir, dos trabajan, Dios y tú, el creyente. Pero puedes estar seguro que Él hace la mayor parte. Y su parte de la obra es certera, es segura. Ocurrirá en los verdaderos creyentes. Él los limpiará y ciertamente quedarán limpios de sus pecados. Serán santificados. Él dijo que les daría un corazón nuevo y que quitaría el corazón duro de piedra y ciertamente lo ha hecho y lo seguirá haciendo en cada creyente. Él dijo que pondría su espíritu en los creyentes y ciertamente lo ha hecho. Él dijo que andaríamos en sus estatutos y los cumpliríamos y ciertamente esto es lo que hacen los creyentes. El título de mi mensaje es El Dios que obra a favor de los suyos. Y creo que he demostrado por las Escrituras que esto es así. Así que puedes estar seguro que esto es una realidad en los creyentes verdaderos. Estos son santos porque Él hace la obra. Y todo esto es para la gloria de Dios. Ezequiel 36:22 dice, escucha esto, no hago esto por ustedes, declara el Señor. Sépanlo bien. Dios está haciendo esto para su gloria, por su nombre, por la reputación de su nombre. Creo que ya hice la pregunta, pero la vuelvo a hacer. ¿Es esto una realidad en ti? La intención de Juan es que a través de las Escrituras, los creyentes eviten el pecado. Para que los creyentes sean santificados. La pregunta, hermano, ¿es esto una realidad en tu vida? Contesta esa pregunta con honestidad. Tienes que contestarla con honestidad. Porque estamos hablando de llegar a ser un profesante creyente, pero falso. La eternidad en el infierno. Si no hay evidencias en tu vida de salvación, es probable que seas un falso creyente. Conclusión. Concluimos, hermanos, que la santificación progresiva en el verdadero creyente es llevada a cabo por la palabra de Dios y la doctrina que se encuentra en ella, funcionando así como un maestro, como un guía, quien nos enseña a obedecer a Dios en nuestro diario vivir. Y al mismo tiempo, el poder del pecado en nosotros va disminuyendo. Sabemos también que la santificación progresiva es un trabajo de ambos, de Dios y nuestro. Pero sabemos que Él es el que, por así decirlo, levanta lo más pesado, hace la obra más grande. Cuando esto está tomando lugar en el creyente, su voluntad es transformada.
o conformada a la voluntad de Dios, lo cual se refleja en su manera de vivir, de interactuar con el mundo, con su familia, con su cónyuge. En otras palabras, su vida ha sido cambiada en comparación a su antigua manera de vivir. Aquí es donde Dios toma la gloria, porque ha levantado a hombres que estaban muertos espiritualmente, que vivían en la oscuridad y ahora están vivos y viven en la luz. Y el mundo lo sabe. El mundo lo sabe. El propósito de todo esto no es para mejorar a una persona, no es para hacerla más moral que otros, no es para llamar la atención a sí mismos, sino para evidenciar que el Espíritu Santo ha aplicado en el creyente el milagro de la salvación, la cual esta persona ha recibido de parte del Padre por medio de la muerte y la resurrección del Hijo, convirtiéndonos así como la evidencia al mundo del poder de Dios y vindicación de la reputación de su gran nombre, dándole así la gloria que se le debe, la gloria que Él merece. Y no puedo dejar de decir esto una vez más. ¿Está esto ocurriendo en ti? Lo que estudiamos hoy con respecto a la santificación progresiva, ¿es una realidad en tu vida? Porque lo es para los verdaderos creyentes, no así para los falsos creyentes. Tú que me escuchas hoy, ¿cómo vas a responder a lo que has escuchado? ¿Qué vas a hacer? Con la autoridad de las Escrituras, puedo asegurarte que si recibes este mensaje, serás salvo por la eternidad. Y si lo rechazas, irás al infierno por la eternidad. ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de escuchar? La respuesta a esta pregunta es la más importante de toda tu vida. Medita en tu respuesta. Oremos. Oh Dios, grande y poderoso y temeroso eres tú, Señor. Grande es tu nombre, tu reputación. Tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú dijiste y tú lo harás. Oh Señor, ayúdanos a temblar ante tal verdad. Ciertamente por tu reputación, por tu santo nombre, tú santificarás y estás santificando a tu pueblo. Ayúdanos a examinar nuestras vidas, Señor, a la luz de esta verdad. Regálanos arrepentimiento. Regálanos fe para conformar nuestras vidas a tu palabra. Señor, es mi oración para que los incrédulos en medio de nosotros sean convertidos. Sálvalos, Señor. Quítales el corazón de piedra, dales un corazón de carne. Señor, te pido por los creyentes en tu iglesia, en tu casa, para que cada uno de nosotros vivamos una vida constante de confesión y arrepentimiento. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el fin.